Dicen que los edificios antiguos tienen memoria, y algunos se niegan a olvidar. Fue lo que ocurrió en el edificio Monte Azul, construido en 1974 en el centro de Sao Paulo, un edificio común por fuera, gris, feo, lleno de remiendos. Pero por dentro, escondía la historia más comentada por los vecinos más viejos, la historia que ningún síndico permitía que circulase oficialmente y que los antiguos porteros siempre evitaban comentar después de cierta hora. La leyenda decía que en 1987 un niño de 8 años llamado Pedro desapareció dentro del ascensor del edificio. No hubo testigos, no hubo registro de salida, no hubo falla mecánica. Simplemente entró y nunca más salió. La policía sospechó de secuestro. Los vecinos culparon al edificio. La familia culpó al destino. Pero lo que nadie jamás consiguió explicar fue lo que apareció en el informe técnico del cuerpo de bomberos. El ascensor marcó un descenso hasta el subsuelo, aun cuando no existía subsuelo en el edificio. Después de eso, los vecinos más antiguos juran que empezaron a ver tarde en la noche a un niño pálido, usando camisa rayada azul y blanca, caminando solo por los pasillos, siempre cerca del ascensor, y siempre preguntando, ¿puedes apretar el botón por mí? La mayoría creía que era solamente un cuento para asustar a los niños, hasta que los eventos comenzaron nuevamente, casi 30 años después. Era 2016 cuando Julia, estudiante de arquitectura, recién llegada al edificio, alquiló el apartamento 703, sin conocer ninguna de las historias. Necesitaba un lugar barato, y allí el alquiler era casi la mitad del precio. El edificio era viejo, un poco húmedo, y el ascensor parecía haber sobrevivido a la dictadura, 3 reformas y un terremoto. Pero Julia no tenía elección. Se mudó en una mañana lluviosa, subió con algunas cajas y notó algo extraño. El ascensor tardaba demasiado entre los pisos. A veces se detenía en medio del trayecto y se quedaba inmóvil por 5, 10, 15 segundos, como si estuviera prestando atención a algo. Esa tarde, la síndica doña Celia, 68 años, cabello recogido y expresión cansada, golpeó la puerta de su apartamento con un aviso extraño. Si vas a usar el ascensor después de las 10, mejor evitarlo. ¿Por qué?, preguntó Julia riéndose. Él no funciona tan bien de madrugada. La síndica iba a seguir hablando, pero se calló. Sus ojos se perdieron por un segundo, como si hubiera recordado algo que prefería olvidar. Esa noche, a las 22:47, mientras ordenaba la cocina, la luz del pasillo parpadeó. Julia escuchó el ascensor moverse solo, aunque nadie lo hubiera llamado. El sonido metálico resonó por todo el edificio, primero subiendo, después bajando, luego deteniéndose. Silencio. Curiosa, abrió la puerta del apartamento para mirar. El pasillo estaba vacío, pero el ascensor, al final del hall, estaba con la puerta entreabierta, no completamente abierta, no cerrada, apenas entreabierta, como si algo hubiera impedido que cerrara. Julia sintió un escalofrío, pero asumió que era un fallo, el edificio era viejo. Caminó hasta la puerta para cerrarla manualmente, y cuando llegó cerca, notó algo que la dejó paralizada. Las luces internas estaban apagadas. Solo había un vacío totalmente oscuro allí dentro. Empujó la puerta hasta cerrarla, dio media vuelta y regresó al apartamento. Pero antes de entrar, escuchó una voz bajita detrás de ella, una voz infantil. «Señorita, ¿aprietas el botón del 7 por mí?» El corazón le dio un salto. Se giró despacio. El pasillo estaba vacío, completamente vacío. Ningún niño, ninguna sombra, nada. Solo el ascensor otra vez entreabierto. Julia cerró la puerta de su apartamento con fuerza.
La trancó 2 veces y se quedó apoyada en ella, intentando explicar racionalmente lo que había escuchado. Tal vez era alguien del piso de arriba, tal vez eco, tal vez cansancio, pero la verdad era otra. La voz estaba a menos de 1 metro de ella. A la mañana siguiente, bajó para ir al trabajo. El ascensor estaba normal. Entró, apretó T y solo cuando las puertas se cerraron vio algo pegado en el panel lateral. Un recorte antiguo de periódico, amarillento, plastificado, como si alguien lo hubiera colocado allí a propósito. El titular decía: Niño desaparece en ascensor, continúan las búsquedas. Fecha: 14 de agosto de 1987. Ella miró la foto del niño recortado. Cabello oscuro, ojos grandes, camisa rayada, azul y blanca. Julia soltó el botón con la mano temblorosa. Apenas la puerta abrió en la planta baja, salió tan rápido que tropezó con la alfombra de la portería. El portero don Arlindo, que parecía tener unos 80 años y ojos hundidos, la miró como si supiera exactamente lo que había pasado. ¿Él te habló?, preguntó. ¿Quién? Fingió Julia, aunque sabía quién. El viejo suspiró. El niño. ¿Qué niño? El del ascensor. Julia se heló. ¿Esto es alguna broma? No aquí. Ella intentó reír, pero su voz falló. Mire, anoche escuché. Parecía un niño. ¿Te pidió que apretaras el botón? Sí. Entonces no abras nunca más la puerta si lo escuchas de nuevo. ¿Por qué? Porque él no quiere subir, ni bajar. Quiere compañía. Julia dejó la conversación morir allí. Salía temprano, volvía tarde, evitaba el ascensor siempre que podía, pero por la noche siempre ocurría lo mismo. El ascensor se movía solo, la puerta quedaba entreabierta, y la voz siempre aparecía. Señorita, aprieta el botón del 7. Siempre el 7. El piso de ella. Después de 3 noches seguidas escuchándolo, decidió investigar en Internet. A las 3 de la mañana, encontró foros antiguos, comentarios perdidos de exresidentes, historias sueltas de gente que decía haber visto a un niño en el edificio. Todas tenían el mismo patrón. El niño solo aparece para quien vive en el 7º piso. A partir de ese día, los sucesos empeoraron. Julia comenzó a soñar con el ascensor. Siempre el mismo sueño. Entraba, apretaba el 7, y antes de que la puerta cerrara, una manito la sujetaba, una mano pálida, de dedos finos, y una voz decía: «Gracias». En el sueño, el ascensor nunca subía, solo bajaba. Bajaba mucho más allá de la planta baja. Bajaba hasta lugares donde las luces no alcanzaban, y allí abajo había un niño esperando. Un día, al despertar sudando frío, encontró la puerta del apartamento abierta. Ella jamás la dejaba abierta. En el pasillo había huellitas pequeñas, mojadas, yendo hacia el ascensor. Julia comenzó a trancar la puerta con 3 cerraduras. Aún así, despertó 2 veces con la puerta entreabierta. El portero intentó ayudar instalando una cadena extra, pero la cadena simplemente desapareció de una noche a otra. Nadie la encontró. La semana siguiente, todo el edificio comenzó a tener problemas eléctricos. Las luces parpadeaban, las puertas se atascaban, y el ascensor subía y bajaba solo todo el tiempo, tan frecuentemente que los vecinos empezaron a quejarse. Una madrugada, durante un apagón, Julia escuchó golpes en la puerta. 3 golpes suaves. Se acercó, dudando. «¿Quién es?», preguntó. Silencio. Cuando miró por la mirilla, no había nadie, pero sintió algo. Una respiración leve, corta,
infantil, justo al otro lado de la puerta. Retrocedió horrorizada. Al día siguiente, decidió que se mudaría, pero no tuvo tiempo. Esa misma noche, a las 23:58, cuando bajó por las escaleras para buscar algo en el coche, notó que el ascensor estaba en la planta baja con la puerta totalmente abierta. Pero no había ninguna luz encendida dentro, solo una oscuridad profunda, como si allí dentro no existiera espacio alguno. Intentó ignorarlo, pero cuando pasó junto al ascensor, oyó la voz. «Señorita, ¿aprietas el botón por mí?» Solo que esta vez, la voz no vino de dentro del ascensor, vino de detrás de ella. Julia giró tan rápido que perdió el equilibrio y cayó sentada en el suelo. El pasillo estaba vacío, completamente vacío, pero había algo nuevo. Una sombra infantil en el suelo, proyectada en la pared junto al ascensor. Una sombra perfectamente nítida de un niño. Solo que no había ningún niño allí para proyectarla. La sombra levantó el brazo despacio y señaló hacia dentro del ascensor. Julia se levantó corriendo. Subió las escaleras tropezando, desesperada, sin mirar atrás. Entró en el apartamento, cerró la puerta, empujó la mesa contra ella y lloró temblando hasta el amanecer. A la mañana siguiente, decidió irse del edificio para siempre. Tomó sus cosas, bajó las escaleras con maletas pesadas. La portería estaba vacía. El portero nunca dejaba la portería vacía. La puerta del ascensor estaba cerrada. Suspiró aliviada. Pero, al pasar frente a él, el panel se encendió solo. Piso 7. El ascensor había sido llamado por alguien. Las puertas se abrieron, y allí dentro por primera vez Julia lo vio. El niño, pálido, empapado, como si hubiera salido de un lugar húmedo y oscuro. Ojeras profundas, rostro sin expresión, camisa rayada azul y blanca. Miró fijamente a Julia con ojos vacíos, muertos, silenciosos, y entonces lentamente sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, agradecida. «Gracias por apretar por mí», dijo. Aunque Julia no hubiera apretado nada, las puertas se cerraron. El ascensor subió, pasó por el primero, por el segundo, por el tercero, y luego siguió subiendo. Aunque ya no hubiera más pisos. Los vecinos que aún estaban en el edificio oyeron el motor del ascensor funcionar por largos 5 minutos hasta que el sonido se volvió tan fino, tan distante, que desapareció completamente. El ascensor nunca más fue visto, y el niño tampoco. Días después, técnicos investigaron el hueco. No había ascensor, no había cables, nada, como si el ascensor entero hubiera sido borrado de la existencia. El apartamento 703 está vacío desde entonces, y cuando alguien visita el edificio, aún puede ver en el panel de la planta baja un botón que no debería existir. Las 7. Nadie sabe a dónde va, pero a veces, tarde en la noche, se enciende solo. Y una voz infantil susurra detrás de quien está esperando. ¿Puedes apretar el botón por mí? Si esta historia te estremeció, suscríbete, deja tu like y comparte este video con alguien que se atrevería a entrar al ascensor, aún después de escuchar esta voz. Más relatos oscuros te esperan aquí. Elige el siguiente, si te atreves.